Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Capítulo 5. La última cena. Tema 4. De la cena a la Eucaristía, del domingo por la mañana. En Pablo y Lucas, a las palabras «Esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros», sigue el mandato de repetir el gesto. Cito: «Haced esto en conmemoración mía». Pablo lo dice también y de manera todavía más amplia después de las palabras sobre el cáliz. Marcos y Mateo no transmiten este mandato, pero puesto que la formación concreta de sus relatos lleva el sello de la práctica litúrgica, es evidente que también ellos han interpretado estas palabras como una institución. Lo que había acontecido allí por vez primera debía continuar en la comunidad de los discípulos. Pero surge todavía una pregunta: ¿qué es exactamente lo que el Señor ha mandado repetir? Ciertamente no la cena pascual, en el caso de que la última cena de Jesús fuera una cena pascual. La Pascua era una fiesta anual, cuya celebración recurrente en Israel estaba claramente regulada por la tradición sagrada y vinculada a una determinada fecha. Y aunque en aquella noche no se hubiera tratado de una verdadera cena pascual, según la ley judía, sino de la última comida en la tierra antes de su muerte, este no es el propósito del mandato de repetir. Así pues, el mandato se refiere solo a aquello que constituía una novedad en los gestos de Jesús de aquella noche. La fracción del pan, la oración, la bendición y de acción de gracias, y con ella las palabras de la transubstanciación del pan y del vino. Podríamos decir, mediante aquellas palabras, nuestro momento actual es introducido en el momento de Jesús. Se verifica lo que Jesús anunció en Juan capítulo 12, versículo 32. Desde la cruz, Él atrae a todos hacia sí, dentro de sí. Con las palabras y gestos de Jesús se había dado ciertamente el elemento esencial del nuevo culto, pero aún no se había establecido una forma litúrgica definitiva. Esta debía desarrollarse todavía en la vida de la Iglesia, según el modelo de la Última Cena. Era obvio que antes se cenaba juntos y que luego se añadía la Eucaristía. Rudolf Pesch ha demostrado que, dada la estructura social de la Iglesia naciente y los hábitos de vida, esta comida consistía probablemente solo en pan, sin otros alimentos. En la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículos 20 y siguientes y 34, vemos cómo las cosas podían hacerse de modo diferente en una sociedad distinta. Los acomodados llevaban consigo su comida y se servían con abundancia, mientras que para los pobres que estaban allí solo había pan. Experiencias de este tipo llevaron muy pronto a la separación entre la cena del Señor y la comida normal, y aceleraron al mismo tiempo la formación de una estructura litúrgica específica. En ningún caso hemos de pensar que la cena del Señor consistiera solo en recitar las palabras de la consagración. A partir de Jesús mismo, estas aparecen como una parte de su veraca, de su oración de acción de gracias y de bendición. ¿Por qué dio gracias Jesús? ¿Por haber sido escuchado? Hebreos capítulo 5, versículo 7. Dio gracias anticipadamente porque el Padre no le abandonaría a la muerte. Comparar Salmo capítulo 16, versículo 10. Dio gracias por el don de la resurrección y fundándose en ella, podía ya en aquel momento dar su cuerpo y su sangre en el pan y en el vino, como prenda de la resurrección y la vida eterna. Comparar Juan capítulo 6, versículos del 53 al 58. Podemos pensar en el esquema de los salmos que expresan problemas y votos, en los que el oprimido anuncia que una vez salvado,
dará gracias a Dios y proclamará su acción salvífica ante la gran asamblea. El Salmo 22, aplicable a la pasión, que comienza con las palabras: Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, termina con una promesa que anticipa el cumplimiento. Él es mi alabanza en la gran asamblea. Cumpliré mis votos delante de sus fieles. Los desvalidos comerán hasta saciarse. Alabarán al Señor los que lo buscan. Versículo 26 y siguientes. En efecto, y esto se cumple ahora, los desvalidos comerán. Ellos reciben más que el alimento terreno. Reciben el verdadero maná, la comunión con Dios en Cristo resucitado. Naturalmente, estas interconexiones se fueron haciendo claras a los discípulos solo paulatinamente, pero partiendo de las palabras de acción de gracias de Jesús que dan a la Bekájada judía un nuevo centro. La oración de acción de gracias, la Eucaristía, se manifiesta cada vez más como el verdadero modelo de referencia, como la forma litúrgica en la que las palabras de la institución poseen su propio sentido y se presenta el culto nuevo en sustitución de los sacrificios del templo. La glorificación de Dios en la palabra, pero en una palabra que se ha hecho carne en Jesús, y que ahora, a partir de este cuerpo de Jesús que ha atravesado la muerte, abarca al hombre por entero, a toda la humanidad, y se convierte en el comienzo de una nueva creación. Joseph André Hugman, el gran estudioso de la historia de la celebración eucarística y uno de los arquitectos de la reforma litúrgica, resume todo esto cuando dice, cito: la forma fundamental es la oración de acción de gracias sobre el pan y sobre el vino. La liturgia de la misa se ha originado a partir de la oración de acción de gracias después del banquete de la última noche, no del convite mismo. Este último fue considerado tan poco esencial y tan fácilmente separable que fue omitido ya en las iglesias primitivas. La liturgia y todas las liturgias, por el contrario, han desarrollado la oración de acción de gracias sobre el pan y sobre el vino. Lo que la Iglesia celebra en la misa no es la última cena, sino lo que el Señor ha instituido durante la última cena, confiándolo a la Iglesia, el memorial de su muerte sacrificial. Fin de la cita. Esto concuerda con la constatación histórica según la cual, cito, en toda la tradición del cristianismo, tras la separación de la Eucaristía de un verdadero convite, donde aparece el partir el pan y la cena del Señor hasta la Reforma del siglo XVI, nunca se utiliza ningún término que signifique convite para indicar la celebración de la Eucaristía. Fin de la cita. Pero hay todavía otro elemento determinante en la formación de la liturgia cristiana. Basándose en su certeza de haber sido escuchado, el Señor dio a sus discípulos, ya en la última cena, su cuerpo y su sangre, como don de la resurrección. Cruz y resurrección forman parte de la Eucaristía, y sin ellas no es ella misma. Pero como el don de Jesús es esencialmente un don radicado en la resurrección, la celebración del sacramento debía estar vinculada necesariamente con la memoria de la resurrección. El primer encuentro con el resucitado se produjo la mañana del primer día de la semana, el tercer día después de la muerte de Jesús. Por tanto, la mañana del domingo. Por eso, en la mañana del primer día, se convirtió espontáneamente en el momento de la liturgia cristiana, en el domingo, el día del Señor. Esta fijación cronológica de la liturgia cristiana, que define su naturaleza íntima y al mismo tiempo su forma, tuvo lugar muy pronto. En efecto, el relato de un testigo ocular
recogido en Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículos 6 al 11, habla del viaje de San Pablo y sus compañeros hacia Troada, y dice: el primer día de la semana, estando nosotros reunidos para la fracción del pan. Fin de la cita. Capítulo 20, versículo 7. Esto significa que ya durante la época de los apóstoles, el partir el pan estaba fijado en la mañana del día de la resurrección. La Eucaristía se celebraba como un encuentro con el resucitado. En este contexto se inserta también la disposición de Pablo de que el primer día de la semana se haga la colecta para Jerusalén. Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 2. Es cierto que allí no habla de la celebración eucarística, pero obviamente el domingo es el día de la comunidad de Corintio y por tanto también claramente el día de su culto. En Apocalipsis capítulo 1 versículo 10, en fin encontramos por primera vez la expresión Día del Señor para denominar el domingo. La nueva articulación cristiana de la semana queda claramente perfilada. El día de la resurrección es el día del Señor y por ello también el día de sus discípulos, de la Iglesia. Al final del siglo I, la tradición está ya netamente establecida. Cuando, por ejemplo, la Didache, alrededor de 100, dice que toda naturalidad, cito, en cuanto el domingo del Señor, una vez reunidos, partir el pan y dad gracias, después de haber confesado vuestros pecados. Fin de la cita. Capítulo 14, versículo 1. Para San Ignacio de Antioquía, fallecido alrededor del año 110, vivir según el día del Señor se ha convertido en la característica distintiva de los cristianos contra los que celebran el sábado. Era lógico que la celebración eucarística se relacionara con la liturgia de la palabra, lectura de la Escritura, explicación y oración, que inicialmente tenía lugar aún en la sinagoga. Consiguientemente, la formación del culto cristiano estaba concluida en sus partes esenciales, ya a comienzos del siglo II. Este proceso de desarrollo forma parte de la institución misma. La institución presupone, como se ha dicho, la resurrección y con ello también la comunidad viva que bajo la guía del Espíritu de Dios da al don del Señor su forma en la vida de los fieles. El arcaísmo, que pretendía volver a un momento anterior a la resurrección y a su dinámica e imitar solamente la última cena, no se correspondería en absoluto con la naturaleza del don que el Señor ha dejado a sus discípulos. El día de la resurrección es el lugar exterior e interior del culto cristiano, y la acción de gracias como anticipación creativa de la resurrección por medio de Jesús es el modo en que el Señor hace de nosotros personas que dan gracias con Él, la manera en la que Él, en el don, nos bendice y nos hace participar en la transformación que nos llega con sus dones y que ha de extenderse por el mundo hasta que Él venga. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 26.